Doy inicio formal a mi espacio sabatino correspondiente a la semana del 24 al 31 de agosto de 2013. El mismo está dedicado y pensado para todos y cada uno de ustedes, mis apreciados amigos de Facebook. Y comienza con mi editorial, que se titula Doctrina Schocklender más Doctrina del Espiral más Voludogmas igual estamos en peligro, que es la doctrina Schocklender. El derecho a la violencia, desgrabación de la clase del sábado 20 de noviembre de 1999 dada por el parricida Sergio Mauricio Schocklender en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. El gran desafío que tenemos es cómo hacer para lograr que ese delito común, que esa violencia callejera, que esa violencia social, se transforme en violencia revolucionaria, partiendo de la base de que por las buenas no vamos a ganar nada, no vamos a conseguir concesiones de los poderosos votando y eligiendo otros diputados, otros senadores u otros legisladores que representen nuestros intereses. La experiencia de América Latina, del mundo, pero de América Latina es lo que más conozco, de los últimos 10 años demuestra que solo aquellas organizaciones y movimientos que han podido transformar la violencia social en violencia revolucionaria, en organizaciones combativas han podido ser escuchadas y han podido sentarse en una mesa de igual a igual a negociar. ¿Qué es la doctrina del espiral? El régimen liberticida, republicida y constitucida ha venido aplicando la doctrina del espiral. Sin ser para nada completa esta lista, recuerdo que, primero quemó a la corte adicta, a los militares y a íconos de los 90. Después se ensañó con el bañero macrocefálico, que fue el que les posibilitó una nueva fase del asalto al poder luego del golpe de Estado del 20 de diciembre de 2001. Siguieron el campo, el grupo Clarín y todo nuevo enemigo que surgiese. A continuación, los empresarios socios del procesismo y los antiguos colaboracionistas. Y ahora le toca a Scioli. La diferencia que hay entre la doctrina del espiral y el hoy están tocando a mi puerta es que el tercer Reich está consumiendo a todos mientras el fuego se acerca a su núcleo central. Y cuando eso ocurra, ya no servirá para nada y estará listo para su destino manifiesto el tacho de basura. Mientras tanto, los mosquitos de la inflación, la desinversión, la inseguridad, el atraso y el autoritarismo, vuelan sin que haya uno que alcance para ahuyentarlos. El extenso introito del editorial de hoy tiene que ver con los antecedentes que nos llevan al contexto de incertidumbre y gravedad personal, vital, política e institucional que estamos padeciendo hoy. Hago esto porque algunos de los pretendidos exegetas de los principales dirigentes de la OPO parecen no entender que a quienes queremos que se termine este régimen liberticida, republicida, constitucida, federalicida e institucida no nos queda otra alternativa que elegir entre la calamidad que ellos representan, tapándonos la nariz como si tomásemos aceite de ricino, porque son las espadas de cactus que tenemos a mano para intentar frenar al tercer Reich. Y sabemos que, si bien podemos llenarlos de pinches a los jerarcas de la tiranía, también nos estaremos pinchando a nosotros. Como Alberdi, Avellaneda y Roca no van a bajar del cielo para socorrernos, tenemos a los de siempre. Es lo que hay sopas kick vencidas. No caviar. No traten de vendernoslos como estadistas ni darnos lecciones de cómo tenemos que interpretar sus palabras en contexto, porque parece una tomadura de pelo al licenciado Tellerman. Yo tengo bien en claro que lo que nos sucede hoy es debido a la basura barrida debajo de la alfombra a partir del golpe de Estado del 20 de diciembre de 2001. Que es de tal magnitud que, cual fantasma que nunca se fue, aflora. Y amenaza con un final mucho peor que el de hace ya casi 12 años. La República Argentina se ha acostumbrado a vivir, por décadas, fuera de la letra y el espíritu de su Constitución Nacional originaria. Su pensamiento mágico estatista, dirigista, intervencionista, populista, colectivista, liberticida, republicida, constitucida, federalicida e institucida. Fue el rasgo saliente de la casi totalidad del siglo XX y con él hemos entrado al siglo XXI. Aniquilando al individuo, a su creatividad, a sus deseos de superarse. Llevándolo a conformarse con que sea malo ser bueno e imposible ser mejor. Donde repartir la riqueza es ayudar al pobre arruinando al rico. No puede extrañarnos, por tanto, la sucesión de calamidades que hemos padecido y que contaron con el beneplácito generalizado de una porción sustancial e insensata de la sociedad argentina. Mientras la República solo estuvo presente como una mera palabra en el nombre oficial del país, la concepción de poder limitado fue abandonada tras un siglo de mediocridad liberticida. A partir de 1983, se alimentó la ilusión de la llegada de la democracia mientras poco o nada se hablaba de la República. Pero a partir del golpe de Estado del 20 de diciembre de 2001 y la escandalosa cobertura de acefalía generada, ha llegado a su fin la tan mentada democracia. Se sacó con anuncios y actitudes mediante a un presidente que llegó por el voto de la gente. Muletilla que parece legitimar todo para poner en su lugar a señores designados bajo el imperio de la ley López Rega.
Luego de un ruido que no fue de corceles y de aceros, sino de saqueos y cacerolas. Un golpe de estado que a algunos les sirvió para licuar sus deudas de evaluación mediante. Y, a partir de allí, establecer un sistema de parodias comiciales para hacerle creer a una población sumida en el embrutecimiento cívico el boludogma de que llevamos vividos 30 años de democracia. A partir de allí, nacen otros boludogmas como el de garantizar la gobernabilidad o que hay que respetar el mandato y la investidura de quien surgió, injustamente, de esas mismísimas parodias comiciales. En esto tuvieron que ver prácticamente todos los integrantes de la fauna política argentina. Cómplices y partícipes necesarios de la mentira. Los que vivieron del escándalo a lo largo del año 2001 apelando a una ética esclarecida en constante evolución. Los frepacistas reciclados hoy en el tercer Reich. La lealtad pejotista. Los que viven con ciática de tanto doblarse y romperse. Los que aplaudieron la suspensión de pagos de una deuda que nosotros contrajimos y que flamantes fallos como el de la justicia neoyorquina nos recuerdan que es un tema mal resuelto destinado a terminar peor aún. Los cómplices de cada parodia comicial, del fraude electoral e institucional. Los que regalaron cajas al régimen apelando a sus boludogmas estatistas que los ha convertido, en los hechos, en cómplices implícitos del Botox para la victoria. El 25 de mayo de 2003 comenzó un ciclo de odio y venganza. De antinomia e intolerancia. Con el objetivo de distraer y subvertir para, en la oscuridad que caracteriza al matrimonio liberticida, armar un plan sistemático de latrocinio y entrismo en todas las esferas del Estado. El cual ni siquiera respetó las formalidades del juramento con el que inició su mandato surgido de la parodia comicial urdida por el Baywatch subtropical. Y hubo un hecho, tal vez menor, en el que me permití entrever un mal presagio en Plaza de Mayo, rodeado de la turba que lo vivaba, el individuo que se golpeó la cabeza con una cámara y le brotó sangre de la frente. Llegaba así, a tomar por asalto las oficinas de Balcarce 50, un ser bestial. Bajo cuya gestión habrían numerosas víctimas. Víctimas agraviadas / ignoradas por la historia, aquellas que fueron asesinadas, mutiladas o vieron sus familias destrozadas por la subversión terrorista tricontinentalista colectivista totalitaria socialista que planeaba instaurar en el país un régimen de partido único filosoviético, reivindicada por los principales esbirros del régimen. Víctimas de la doctrina del espiral todos los que fueron siendo quemados desde el inicio de la tiranía por el fuego que ahora avanza hacia el núcleo central del mismísimo régimen. Con la misma algarabía que los leones devoraban seres humanos en el Coliseo romano. Víctimas de la inseguridad, un tema que jamás le interesó resolver, un régimen que le dio dinero para hacer viviendas al parricida Sergio Mauricio Schocklender, el que sostenía, tal como queda explicitado en la cita del inicio de este editorial, que había que convertir el delito común y la violencia callejera en fuerzas revolucionarias. Víctimas presentes de las medidas antieconómicas y contrarias al derecho que toma, en forma sistemática y permanente, el tercer Reich a diario. Víctimas futuras que deberán hacerse cargo de la implosión de la tiranía, como debieron hacer los habitantes esclavos de los países totalitarios vencidos en la Segunda Guerra Mundial, donde los imperios de 1000 años que les prometían quedaron reducidos a escombros, cuando la realidad y los bombardeos arrasaron con la Weltanschauung y el Lebensraum. En un momento en que la reducción de la arena política y la rasputinización se hacen evidentes, se vuelve a hablar de María Estela Martínez a Isabelita para compararla con su bajeza. Comparación algo antojadiza porque Isabel, al menos, sabía que no sabía. En cambio, la indocta superstite cree que sabe. Lo que convierte el momento actual en mucho más peligroso que el del 1975. Hoy como ayer, un juicio político es la salida institucional. No hacerlo ayer, ya sabemos cómo terminó. No hacerlo hoy, nos permite avisorar, parafraseando Sir Winston Spencer Churchill, que se cierne la tormenta. De todos modos, el síntoma de la descomposición objetiva emerge como los espíritus de las víctimas de Ricardo III, que se le aparecieron pronosticándole la derrota y, a la vez, alentando al futuro Enrique VII en la inmortal obra de William Shakespeare para terminar con el que había sido el carnicero de sus cuerpos. Y emerge en el año del aniversario ficticio que nutre al boludogma que sostiene que la democracia está a punto de cumplir 3 décadas. Cuando, en realidad, solo llegó a los 18, cuando la espectral y siniestra ley López Rega se utilizó para cubrir una cefalía provocada. De allí, los aplausos, el default, la devaluación, la licuación de deudas, las parodias comiciales y la instauración de un despotismo electivo. A casi 12 años de ese acontecimiento, y del falso 30º aniversario democrático que los cómplices se aprestan a celebrar en diciembre, vemos en trono a la innoble argentina impotencia. Nueva York nos recuerda que tenemos que pagar o pagar. Bebé Torbi.
Solo resta ver cuál será el correlato luctuoso de la sangre en la frente del Quarter, el día del inicio formal de su ignominia disfrazada de presidencia. Cuál si Mefistófeles pasara a hacer efectivo el pago del doctor Fausto como precio por su pacto. Solo de algo estoy seguro: tengamos un fin con horror o un horror sin fin, habrá llanto y rechinar de dientes. Los precios por hacer tan mal las cosas, inexorablemente, inelutablemente, se pagan. El fuego avanza hacia el núcleo central de la espiral. La delincuencia como fuerza revolucionaria se fuga y las cabaudas del régimen siembran la violencia callejera. En el presente, el preámbulo de la Constitución es letra muerta. Y lo único que tenemos para defendernos como obligación, no como opción, son las espadas de cactus que constituyen los políticos opositores, en los que tendremos que confiar aunque se parezcan demasiado a los demonios que tomaban cuerpos en el célebre film de Darío Argento de 1985. Año en el que Roberto J. Noble pronosticó, en un libro de su autoría, que la Argentina sería una potencia mundial. 10 años después de la caída de Isabel. Y 18 años antes de la llegada del Tercer Reich, computado por muchos como parte de los 30 años de democracia, enceguecidos por la candidez de uno de los tantos los boludogmas que terminarán con nosotros si no los expulsamos de nuestras cabezas, animándonos de una buena vez a hacer propia una consigna siempre actual: solo la verdad os hará libres. Fortuna Imperatrix Mundi. Carson Marsh.